Bueno, tuvimos ahí la entrevista con Andy Landacay en Casaventuras, un programa muy interesante, y ahora lo tenemos acá en cabina para hablar sobre los fenómenos paranormales. Andy Landacay se ha dedicado a la especialidad del periodismo científico y escéptico y ha realizado diferentes trabajos en campo con organizaciones sociales en temas de comunicación alternativa, ¿no? Es experto en edición en medios impresos, páginas web y amplia experiencia en producción radial, donde destaca los programas de divulgación científica de escépticos en la radio, que como les comenté es el primer programa de escepticismo del Perú, que de ahí se transformó en Paranormales de la Noche, donde pude participar con Andy. Además de desarrollarse como productor y guionista en diferentes productos audiovisuales, destaca como ensayista y narrador de crónicas en diferentes puntos del país. Es interesante que Andy haya comenzado pues con el periodismo escéptico. Buenas noches, Andy, bienvenido al programa. Gracias, Víctor, y muchas gracias al público también que nos está viendo este martes 13, precisamente, que es una fecha bastante especial y particular para hacer este programa. Cuando veníamos, porque de acá me voy al aeropuerto, me acordé en el carro, ¿no?, que me había olvidado el pasaporte, ¿no? Y justo, claro, obviamente tenía que pasar en un martes 13, ¿no? Claro, así efectivamente, está sufriendo las consecuencias del martes 13. Espero que este programa pues no desaparezca o hayan apariciones o suceda algo paranormal. Exactamente, desaparece la manzana ahorita de pronto. No sé, Andy, si podemos comenzar por esta pregunta: ¿qué es un fenómeno paranormal? Bueno, hay muchas definiciones sobre el tema de lo paranormal, pero de pronto la más sencilla, con la misma descripción del nombre, ¿no?, son fenómenos que están a la par o al lado de lo normal, ¿no? Hay varias formas de entender eso, ¿no?, porque digamos que puede ser entendido como aquellas cosas que la ciencia no alcanza a explicar, ¿no?, aquellos fenómenos, sucesos, hechos que la ciencia no alcanza a explicar y que entrarían al terreno de otra disciplina que es más conocida como la parapsicología, ¿no?, que es más que se dedica a investigar o a estudiar, entre comillas, estos fenómenos, ¿no? También hay otra forma de verlo, ¿no?, interpretarlo. Cuando estuve leyendo a Richard Wiseman, que es un investigador también de los fenómenos paranormales, decía que él, digamos, que llegó a un punto en el que decidió renunciar a investigarlo como un fenómeno físico o relacionado a ciertas disciplinas y más bien enfocarse en cómo la gente interpreta estos fenómenos, es decir, reduciéndolo más a un fenómeno de interpretaciones propios del cerebro humano, ¿no? Entonces, ¿se podría asumir que no existen los fenómenos paranormales o no tendrían una explicación, pero muchos de ellos sí tienen una explicación psicológica, ¿no? Sí, o sea, podría explicarse desde el punto de vista de la psicología, tú sabes muy bien eso, por temas de percepción u otros temas, o también por fenómenos físicos, ¿no?, que también hemos investigado, por ejemplo, el electromagnetismo, ¿no?, o el infrasonido, que son fenómenos físicos que producen ciertos estados o alteran orgánicamente al cuerpo humano, ¿no? Entonces, eso también podría ser una forma. En realidad hay muchas formas de explicarse sin recurrir a la hipótesis de lo sobrenatural, ¿no?, que es un poco lo que hemos estado durante varios años viendo en el programa, ¿no? Y Andy, cuéntanos, porque tuve la suerte de participar en tu programa, que espero que se relance pronto. ¿Cómo fue, cómo tomaste la decisión de comenzar este proyecto? ¿Y cómo fue al principio? Porque yo no sabía que existía al principio, obviamente. Claro, bueno, eso viene hace muchos años. El programa se inició en el 2011, el 10 de octubre del 2011, si mal no recuerdo, se lanzó el programa por primera vez, pero hubo toda una preparación previa, ¿no? Lo que pasa es que yo oía muchas experiencias a nivel mundial, con referentes, por ejemplo, desde Carl Sagan en algún momento, y James Randi en Estados Unidos también. En Europa teníamos a Alfonso Gámez con el programa Escéptico, en México, en Chile, en Argentina, Alejandro Borgo con Alejandro Agostinelli. Es decir, había todo un movimiento de divulgadores científicos y divulgadores escépticos que hacían programas o tenían programas que buscaban precisamente confrontar estas afirmaciones paranormales, ¿no? Entonces, era un poco que me quedaba un poco con desazón de que aquí en el Perú no hubiera un referente, porque, o sea, habían programas dedicados a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, está las experiencias de Mad Science, después ha habido experimentores, hubo otros programas que han hablado de ciencia, pero
programas que busquen confrontar o poner en duda o cuestionamiento las afirmaciones de lo paranormal, cuando buscaba referentes, la verdad es que aquí en el Perú no había, ¿no? Entonces, si hay muchos profesionales en diferentes ramas y de pronto habría que canalizarlo por el tema de la comunicación. ¿Cómo tú llevas esta información a la gente? Porque cuando tú ves las notas periodísticas, los medios de comunicación, es un poco que ninguna de estas personas que están ligadas a la ciencia tienen cabida en estos espacios. Entonces había que responder a esta necesidad de responder estas afirmaciones de lo paranormal. ¿Y cómo fue la recepción en general de la gente de la radio, del público, cuando se lanza este primer programa escéptico? Claro. Bueno, al principio ha sido todo un proceso, porque al inicio yo tenía la intención de poner la palabra escéptico o la palabra escépticos en el conocimiento popular. Tanto así que el programa se llamó inicialmente Escépticos en la Radio, ¿no? Tuvimos varios programas interesantes, pero digamos que el despegue fue cuando digamos entramos en un receso y volví a relanzar el programa con el nombre de Paranormales de la Noche. Y el cambio fue bastante fuerte, importante, porque este cambio de nombre significó que mucha gente que no era escéptica y que entendía lo que significaba para ellos lo que significaba lo paranormal, empezó a escuchar el programa. Y también hubo un segundo cambio, que decidimos invitar al programa a personas que afirmaban tener poderes paranormales, mediums, sanadores cuánticos, gente que leía las cartas, adivinadores, brujos, es decir, una cantidad inmensa que a la vez nos permitían llegar a esos públicos de la gente que escuchaba a estas personas. Entonces, por primera vez los confrontábamos, ¿no? ¿Y cómo actúan estas personas que dicen tener poderes místicos? Tú que has tratado con ellos directamente, ¿no? Bueno, recuerdo que teníamos un juego un poco, le cuento a la audiencia aquí con Víctor, cada vez que teníamos un entrevistado en el programa, siempre teníamos dos perfiles, ¿no? Claro. De aquellos que tenían poderes paranormales que podían leer la mente o podían hablar con los muertos. Con Víctor siempre preguntamos al final, estas dos opciones, o son personas que saben que no tienen ningún poder paranormal, pero le es muy beneficioso que la gente crea en sus poderes psíquicos o mentales, o son personas que creen realmente que tienen este poder y en esa buena intención, autoengañándose, finalmente le hacen creer a los demás que tienen estos poderes, ¿no? Lógicamente, cuando los sometíamos a pruebas, tú has visto muchas, por ejemplo, ¿no? Una vez llevamos a una medium, mejor dicho, y pusimos 5 fotografías, ¿no? De 5 personas fallecidas, ¿no? Y en las cuales insertamos una de un amigo mío, que no se ha muerto, que cree de estar viendo. ¿Aún sigue vivo? Sí, sigue vivo. Y el reto era que nos dijera de qué había muerto y en qué circunstancias. O sea, la edad más o menos en la que había fallecido, ¿no? La cosa es que no pudo pasar la prueba finalmente y incluso la persona que estaba viva consideró que había muerto de un accidente horrible además. Y así como eso, tuvimos una serie de pruebas que nos permitió precisamente ir más allá, porque nos permitía también no solamente entender cómo la gente cree en ciertos fenómenos, sino cómo estas personas que tienen estos poderes lograban engatusar a la gente, o cuáles son sus mecanismos para poder engañar a la gente. Muchos con intención y otros de pronto como mencionó, sin intencionalidad. Esa distinción, ¿no? Cuando me unió el proyecto, me daba la impresión de que habían básicamente dos tipos de pseudocientíficos, ¿no? Los que se creían el cuento, los creyentes de verdad, que eran básicamente ingenuos o que no entendían bien el método científico probablemente, y los estafadores, ¿no? Los que simplemente mentían y que sabían que eso no funcionaba, pero tal vez se dieron cuenta en el camino, dejaron de creer en el camino, pero ya se hizo una manera de vida o de ganar dinero y continuaron nomás, ¿no? Y por cierto, les resultaba muy molesto en programas como el nuestro, ¿no? Yo recuerdo que un famoso medium que hablaba con los muertos alguna vez me llamó muy molesto a quejarse por un artículo que había escrito y bueno, fui honesto en decirle, ¿sabes qué? La verdad no creo nada, ¿no? Porque, por ejemplo, el famoso caso del señor Ciro Castillo que se extravió y ¿cuántos meses estuvo perdido? Si alguno de estos señores que pudiese haber hablado con los muertos hubiese encontrado en un corto periodo, pero no pasó finalmente, ¿no? Pero no te han mandado ningún espíritu, no te han asaltado en la noche, te han jalado la pierna. Mira, lo más, tal vez lo más fuerte... ¿No has sido abducido? No.
Tal vez ninguna de esas experiencias paranormales me han ocurrido, la verdad, ¿no? Tal vez lo más feo sea la lista de útiles escolares que he tenido que pagar hoy, ¿no? Pero fuera de eso, en la realidad no me ha pasado nada extraño, ¿no? Ojalá me pasara, porque Pero siempre es así, ¿no, Andy? O sea, en realidad los fenómenos paranormales son creídos por personas que creen en los fenómenos paranormales, ¿no? Entonces, a los escépticos no los abducen los ovnis, a los escépticos no los asaltan los fantasmas, los escépticos normalmente no compran la tinca porque hacen el cálculo de probabilidades, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Así que no vamos a ser abducidos pronto. Probablemente estemos curados de todo eso. No sé si podrías comentarnos un poco sobre cómo ve, o sea, cuál sería el rol ideal de la prensa ante estos fenómenos paranormales. Bueno, los que han escuchado el programa alguna vez saben de qué me estoy refiriendo, y los que no saben, teníamos un blog en el programa, precisamente, que le llamábamos así la noticia tonta o la noticia idiota de la semana, donde hablábamos, o me tomaba el trabajo de recoger cada semana un pequeño byte precisamente de notas periodísticas que ocurrían aquí en nuestro país. Y yo decía, en un momento se van a acabar, pero la verdad es que todas las semanas había algo que mostrar, ¿no? Porque el gran problema de muchos colegas periodistas es que de pronto son críticos hacia políticos, hacia economistas, hacia ciertos personajes, pero sin embargo cuando les toca enfrentar a estos psíquicos o medios, renuncian completamente a su racionalidad y se vuelven un creyente más. O sea, yo lo esperaría de pronto de alguien que un espectador, bueno, tal vez no tenga la culpa por su formación o por X razones, pero un comunicador sí tiene la responsabilidad, obviamente, de contrastar muchas partes, ¿no? Y eso es lo que no pasa en muchos de los reportajes. Si tú ves, por ejemplo, cuando aparecen casas embrujadas, ¿no? ¿Quiénes aparecen? Las mismas 4 o 5 figuras de siempre, ¿no? Que aparecen con su péndulo, así, o aparecen las videntes, ¿no? Que por cierto siempre aprovechan para hacer su cherry, y terminan reforzando la creencia. Es decir, pocas veces encuentras un periodista que diga, ok, efectivamente vamos a entrevistar al magufo de siempre, pero a la par entrevistamos a Víctor García Belaúnde para que nos contraste y nos dé su postura desde el punto de vista científico, ¿no? Eso no pasa, lamentablemente. Entonces, una de las razones por las cuales también se hace el programa es porque es necesario que los comunicadores utilicen precisamente la herramienta fundamental que son los medios de comunicación para hacer su trabajo, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente no pasa en el Perú, y los medios terminan siendo cómplices de este círculo vicioso, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Porque sucede en los mejores medios y en los mejores periódicos, los mejores canales, que refuerzan estas ideas pseudocientíficas, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que vieron a un periodista cuestionar a un astrólogo, ¿no? O a un periodista cuestionar a un homeópata? No sucede, ¿no? O sea, falta, ¿cómo lo llamaríamos? Periodismo Claro, o sea, escéptico. la verdad es que a mí me molesta mucho que básicamente las entrevistas terminan y el mismo periodista termina diciéndome, ahora léeme las cartas a mí, no quiero saber mi futuro, ¿no? Programas precisamente como La Manzana Escéptica u estos otros programas que están divulgándose a través de espacios promovidos por la sociedad secular, por ejemplo, puedan seguir replicándose, ¿no? Mientras más programas haya de pronto en los medios de comunicación que cuestionen, que pongan bajo rigor científico estos poderes místicos, mucho mejor para el país, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta del público. ¿Hay diferencia entre creencias folclóricas y magufadas? Lo que pasa es que hasta el término magufo no es un término local, ¿no? En cambio, las creencias folclóricas, que son las cosas que se han creído siempre, de pronto durante milenios, ¿no? Por ejemplo, son aceptadas, ¿no? La acupuntura es milenaria, por ejemplo, ¿no? Y se sigue aceptando precisamente por el tema de la tradición, ¿no? Lo magufo es un poco más reciente, digamos, ¿no? Más New Age, en el sentido de que son creencias más recientes, ¿no? Esa puede ser la diferenciación entre una cosa y otra, ¿no? Uno avala la tradición más y el otro avala a cosas más recientes. De pronto, por ejemplo, la cientología es una magufada bastante reciente y que está relacionada con los aliens y los platillos voladores, ¿no? ¿Y cómo haces en un programa como el que tenías y cómo haremos acá, supongo, para criticar estas creencias pseudocientíficas sin herir la susceptibilidad de las personas, sin herir una creencia cultural, una tradición
sin herir una religión, ¿no? Ese es un trabajo bastante complejo, pero se puede hacer, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hacíamos nosotros es, por ejemplo, en el caso mío, en el caso particular, de poder invitar a estas personas que creen realmente en estas cuestiones, implicaba también hacer una especie de amistad con ellos también, hacer un poco, hablar con ellos previamente y hablar con ellos después también, ¿no? Tengo muchos contactos del programa mismo que son personas que creen en estas cuestiones, con las cuales se ha entablado un rol o una cuestión amical, ¿no? Incluso, ¿no? Creo que sí hay formas de poder sobrellevarlos, obviamente, cuidando las formas, ¿no? Porque si yo salgo con el pie en alto, de pronto eso anula cualquier posibilidad de conversar o de dialogar, ¿no? Y ahí hay que hilar muy fino siempre, ¿no? Pero hay formas, sí, de poder, respetando, obviamente, lo que uno cuestiona como tradición, y poder... Claro, un poco la habilidad de comunicación tiene que ver con eso, ¿no? Cómo tú llegas a la otra persona, ¿no? Sin ser hostil, obviamente, ¿no? Porque lo único que vas a lograr es ponerlo de la defensiva, ¿no? En cambio, si yo me abro un poco y le escucho primero, eso es fundamental, ¿no? La capacidad que tiene uno de escuchar al otro, ¿no? Y entender, sobre todo, por qué piensa como piensa. Eso es fundamental, ¿no? Claro, hay que ser muy respetuoso, como Carl Sagan en su momento, ¿no? Que recién salió del closet y afirmó que era ateo al final, ¿no? Claro. Una última pregunta, Andy. ¿Cómo se puede hacer, o cómo hace el público en general, que tal vez no domina alguna rama de la ciencia, o ninguna, para no ser engañado? Uh-huh. Hay muchas formas, ¿no? Yo te comentaba que, por ejemplo, estoy un poco alejado hace algunos años que no hago el programa de radio, pero la experiencia la forma, digamos, de abordar o de reconocer las informaciones y la gente que lo dice es algo que va a quedar siempre, ¿no? Muy al margen de que sea el programa, ¿no? Pasaba, por ejemplo, hace poco no es un fenómeno paranormal, pero es una noticia conocida, ¿no? El famoso suceso del chifa que vendía carne de perro, entre comillas, ¿no? Y cuando salió la noticia, la información de estas muchas que salen en redes sociales, cuando salió la información, hay una alerta que se activa cuando ya tienes costumbre de leer informaciones falsas, y lo primero que dije fue, o escribí un pequeño texto donde le explicaba, esto tiene todos los visos de ser una información tergiversada, ¿no? Y exponía por qué los puntos, ¿no? Entonces, creo que la forma es esa, precisamente, ¿no? Tratar de... uno no tiene que saber todo, finalmente, ¿no? Todos ignoramos un montón de cosas, todos podemos aprender o adquirir conocimiento, pero finalmente esa información tiene que estar ligada a una forma de entender las cosas, ¿no? Entonces hay que tener una alerta, y esa empieza por ejemplo, saber quién lo dijo, cómo lo dijo, la forma en que lo dijo, el contexto en que lo dijo, y tratar de algo que es muy importante en el periodismo, que es cruzar información. Que eso es, lamentablemente, como digo, en el tema de lo paranormal, se deja de lado, y es cruzar las fuentes, ¿no? Es decir, si A dice algo, hay que contrastarlo con lo que dice B, y de pronto esa puede ser la forma más simple, más sencilla de decirle a alguien que cómo puede, digamos, adentrarse en el tema del escepticismo, ¿no? Eso es lo que yo he intentado hacer, por ejemplo, con mi hija, desde que tiene uso de razón, ahora que ya está entrando a la adolescencia, siempre he tratado de inculcarle estas formas de tener cuidado y de cuestionar siempre, ¿no? O sea, tratar de cuestionar incluso lo que los padres dicen también, esa es una forma, ¿no? Porque de pronto ahí viene ¿no? ¿Por qué? Porque soy tu padre, pues, ¿no? ¿Por qué me tienes que querer? Porque soy tu papá. Y ahí empieza, o puede ser una de las formas en las que empieza aceptar por aceptar nada más las cosas, ¿no? Y una cosa que es importante, y conversaba cuando entrevisté alguna vez a Alejandro Borgo de Argentina, decía que el gran problema, sobre todo en Latinoamérica, es que la educación nos enseña a hacer o dar la respuesta correcta, pero no hacer la pregunta correcta. Y creo que esa debería ser una de las cosas en las que nos enfoquemos, ¿no? Enseñarle a los chicos a preguntar, a cuestionar, más que decir en qué año fue tal la revolución, en qué año fue la independencia, en qué año, más que el dato, el análisis, la capacidad de preguntar, de cuestionar, decir por qué y para qué. Muy interesante. Bueno, estuvimos con Andy Landacay, él es divulgador científico y tiene su programa Paranormales de la Noche, que espero se relance muy pronto, que es un programa, ¿cómo lo llamaría o cómo lo llamaba? Caballo de Troya, ¿no? Donde invitan a todos estos magufos para ser atrapados o emboscados.